Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, acaba de ser acusado de estar demente por su exabogado principal de la Casa Blanca. ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando realmente con Trump? Su exabogado asegura que su deterioro cognitivo es tan evidente que es imposible ignorarlo. Y no es solo él. En las últimas 2 semanas, Trump ha protagonizado momentos aún más extraños. Colapsos en plena conferencia de prensa, episodios de sueño incontrolable y hasta reacciones desconcertantes frente a los niños. En una de las escenas más perturbadoras, un niño parece aterrorizado por su presencia, mientras otros testigos no pueden evitar mostrar repulsión. Pero lo que nadie está diciendo en voz alta es que esto no es un hecho aislado, es solo la punta del iceberg. ¿Qué significa todo esto para él y para el futuro? Mantente conmigo porque lo que te voy a contar cambia completamente la perspectiva sobre lo que está ocurriendo. Este no es un incidente aislado. Lo que estamos viendo con Donald Trump es solo una parte de un patrón mucho más grande. Los hechos están ahí. En las últimas semanas ha mostrado comportamientos extraños que han dejado a muchos con una sola pregunta. ¿Por qué nadie lo está deteniendo? Con cada colapso y cada episodio desconcertante, el silencio de aquellos a su alrededor habla por sí mismo. Pero más importante aún, ¿por qué estamos ignorando estas señales evidentes de deterioro cognitivo? Los líderes, aquellos que deben estar al mando, deberían ser los primeros en mostrar estabilidad, no solo física, sino mental. Y sin embargo, parece que estamos ante un hombre que ya no puede ni siquiera mantenerse en pie y mucho menos tomar decisiones sensatas. La pregunta ¿es este el comienzo de un desastre inevitable? Lo que está ocurriendo con Trump no es un caso aislado ni algo de momento. Es una señal de algo más profundo. Y si lo ignoramos, las consecuencias podrían ser graves. ¿Recuerdas lo que dijimos antes sobre Trump siendo acusado de estar demente? No es solo un juicio de valor. Ty Cobb, el exabogado principal de la Casa Blanca de Trump, ha estado diciendo públicamente que Trump ha sufrido un deterioro cognitivo tan evidente que ya no puede ser ignorado. Según Cobb, es imposible negar lo que cualquier persona con sentido común puede observar. Un hombre que no puede ni siquiera formar una oración coherente. Es como si estuviéramos mirando a alguien completamente diferente. Y lo más sorprendente, incluso aquellos más cercanos a él siguen callados. ¿Por qué? Porque aceptarlo significaría un cambio total en todo lo que sabemos sobre el poder y la política en este país. Pero espera, aquí viene la parte que nadie está diciendo en voz alta. Este diagnóstico no solo lo están haciendo los expertos, sino también aquellos que estuvieron en su círculo más cercano. ¿Qué más nos están ocultando? Cada vez es más evidente que esto no es un simple desliz. Lo que estamos viendo con Donald Trump es una serie de episodios cada vez más frecuentes que no solo muestran su deterioro físico, sino también mental. Y la verdad es que estamos normalizando algo que debería ser inaceptable. Piensa en lo que pasó con los líderes históricos que mostraron signos similares de declive. Algunos fueron apartados del poder de inmediato, otros simplemente pasaron a la historia como advertencias. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos observando, como si todo esto fuera solo una parte del espectáculo. La diferencia es que mientras otros líderes en el pasado habrían enfrentado consecuencias inmediatas, Trump parece ser protegido por una burbuja que le permite seguir adelante. Pero aquí está lo inquietante. ¿Qué pasa si esta burbuja se rompe? Si algo realmente grave ocurre y no hay forma de ignorarlo, ¿cómo reaccionarán los que lo han estado protegiendo hasta ahora? Si pensabas que lo que hemos visto hasta ahora era grave, prepárate. La evidencia más impactante llega de las propias acciones de Trump. En su última conferencia de prensa, algo escalofriante sucedió. Trump, en medio de un discurso, no podía recordar ni siquiera el nombre de RFK Jr., un miembro presente a su lado. Buscó a alguien que estaba justo enfrente de él, repitiendo su nombre como si estuviera hablando con una persona invisible. Y esto no fue un error aislado. Esta confusión es solo la punta del iceberg. Ahora, si lo piensas bien, aquí está lo que realmente cambia todo. Mientras Trump se pierde en su propio discurso, otros a su alrededor muestran signos de incomodidad. En el caso de su conferencia de prensa más reciente, la esposa de Doug Burgum no pudo ocultar su repulsión. La imagen es clara.
Mientras el presidente se tambalea, aquellos cerca de él parecen desconcertados, incapaces de actuar o, peor aún, de interrumpir lo que está ocurriendo frente a ellos. ¿Qué pasa cuando el propio sistema no tiene el coraje de detener este deterioro? Lo que estamos viendo no es solo un incidente aislado, es una cadena de pequeños desastres que se van apilando. En los últimos días, la situación se ha intensificado aún más. Trump, en medio de sus continuas crisis públicas, ha llegado al punto de dormir durante eventos importantes. Y no solo eso, sus reacciones ante las preguntas de los periodistas son cada vez más erráticas y llenas de desdén. Un periodista lo cuestionó sobre el FBI y su respuesta no tuvo nada que ver con la pregunta. Esto no es todo. Recientemente, en un encuentro en Iowa, Trump fue incapaz de seguir el hilo de su propio discurso diciendo cosas como China me enviará una factura para firmar. Esta es una declaración completamente absurda, pero lo peor es la falta de reacción de su equipo. Nadie lo corrige, nadie lo detiene. En lugar de intervenir, su círculo cercano lo sigue respaldando como si nada pasara. Y aquí está la pregunta crucial. ¿Qué pasa si esto sigue ocurriendo? ¿Qué pasa si la carga de estos incidentes continúa sumándose y llega a un punto crítico? Ahora pongámonos en los zapatos de las personas comunes. Imagina estar en la misma sala que Trump, viendo cómo sus fallos mentales y físicos se vuelven cada vez más evidentes. ¿Qué sienten los niños a su alrededor cuando se enfrentan a alguien que, en lugar de inspirar confianza, los asusta? Esto no es solo un espectáculo político, es un problema humano real. Un niño se asustó visiblemente, agarrando a su madre con miedo mientras Trump se desmoronaba frente a ellos. Y ese miedo es un reflejo directo del deterioro que todos estamos viendo. Y ahora piensa, ¿cómo afectaría esto a la gente que depende de líderes sólidos y coherentes? Si este es el ejemplo que estamos dando, ¿cómo afectará esto a las generaciones futuras? Si lo que estamos viendo es solo un vistazo, ¿qué pasará si este comportamiento se normaliza más allá de la política y se convierte en la norma en otros ámbitos de poder? Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios. La pregunta es, ¿hasta dónde llegaremos antes de que esto se vuelva irreversible? Pero no se trata solo de Trump. Lo que estamos viendo es un síntoma de un sistema mucho más grande y peligroso. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo sin que haya una intervención real? La respuesta está en las estructuras de poder y en la forma en que las personas con influencia pueden seguir adelante a pesar de sus fallos evidentes. Aquí es donde entra la política del espectáculo. La lealtad ciega, la protección por parte de los suyos, la manipulación de la narrativa. Todo esto crea una burbuja que protege a aquellos en el poder, sin importar su capacidad para seguir funcionando. Y esta es la clave. Hay incentivos para mantener a personas como Trump en posiciones de poder, incluso cuando claramente están fuera de control. Si lo miramos desde una perspectiva más amplia, la política y la economía se alimentan de figuras como él porque su caos se convierte en una herramienta para desviar la atención, dividir y distraer. El problema no es solo él, es el sistema que lo respalda, lo habilita y lo deja seguir. Este es el giro más incómodo. Lo que estamos viendo no es solo el colapso de una figura política, es el colapso de una estructura que le permite seguir siendo relevante a pesar de todo. Lo que hemos visto hasta ahora no es solo una serie de accidentes aislados, es el comienzo de una encrucijada. Ahora la pregunta es, ¿qué viene después? Hay dos caminos posibles y ambos son inquietantes. Por un lado, podríamos estar viendo el inicio de un punto de no retorno. Si los síntomas de su declive continúan, si el sistema sigue permitiendo que estos fallos pasen desapercibidos, Trump podría estar tomando decisiones sin capacidad para hacerlo, lo que pondría en riesgo mucho más que su futuro político. Las consecuencias podrían ser globales. Por otro lado, existe la posibilidad de que algo cambie. Tal vez alguien dentro de su círculo, alguien con poder, finalmente se dé cuenta de que lo que está ocurriendo ya no se puede ignorar. En ese caso, podría haber una intervención. Pero la verdad es que no sabemos cuál de estos caminos tomará. Y lo más aterrador es que mientras hablamos, el siguiente paso podría ya estar en marcha. El futuro no está escrito,
pero lo que es claro es que algo muy grande está por suceder y todo parece estar moviéndose rápidamente hacia una nueva crisis. La verdad es que al final no se trata solo de Trump, sino de todos nosotros. Este es un espejo de un sistema que protege a los poderosos, incluso cuando ya no están en condiciones de liderar. Nos hemos acostumbrado tanto a la presencia de figuras como Trump que hemos dejado de ver las señales de advertencia. El verdadero peligro no es solo su deterioro, sino lo que eso significa para todos aquellos que siguen respaldándolo, para aquellos que permiten que su declive continúe sin cuestionarlo. Ahora, la gran pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de que alguien ponga fin a este ciclo destructivo? El cambio no llegará hasta que aceptemos lo que está pasando frente a nuestros ojos. Lo que ocurre con Trump podría ser el primer indicio de algo mucho mayor que aún está por venir. Si te ha hecho pensar, suscríbete para más análisis y no olvides dejar tus comentarios. La historia está lejos de terminar y lo que viene a continuación podría sorprendernos a todos.